Buenas tardes, mi nombre es Avisa de la Coyo y mi compañero Ángel Paquiza. Nosotros vamos a explicar sobre la aplicación del ejercicio 3 de la tarea de electrónica de potencia, la tarea número 5, que esta consiste en simular uno de los tres, de las tres aplicaciones de los rectificadores monofásicos de onda totalmente completa. En este caso vamos a usar la parte de onda completa totalmente controlada con carga R, L y C. Ya. Para este circuito, si nosotros queremos usar un rectificador de onda totalmente completa, vamos a tener que usar 4 tiristores después de la alimentación, de la alimentación en AC. Entonces, estos tiristores, si nos vamos a fijar bien, el tiristor 1 y el tiristor 4 van a tener un ángulo de disparo de 135 grados. O sea, van a tener un ángulo de disparo igual. Y estos tiristores van a tener un voltaje directo de 0.8 voltios para que estos puedan conducir. Entonces, y también para que sea este rectificador de onda totalmente completa, el tiristor 3 y el tiristor 2 van a tener un ángulo de disparo de 315 grados. Estos van a ser iguales, o sea, prácticamente el tiristor 3 y el tiristor 2 van a tener 180 grados más de disparo que los tiristores 1 y 4. Entonces, para nosotros poder ver el comportamiento de este rectificador de onda totalmente completa, rectificador controlado, eh, vamos a ponerle amperímetros en cada uno de estos tiristores para ver el comportamiento que hace en cada semiciclo de la fuente en AC. Vamos a ponerle un voltímetro en la parte de la carga resistiva, inductiva y FEM, y también vamos a ponerle un amperímetro en la parte también de esta misma carga para ver su corriente, la corriente que está circulando en esta carga. Y a su vez vamos a ponerle un amperímetro y un voltímetro en la parte de la fuente en AC. En este caso, la fuente AC nosotros le vamos a poner 220 voltios RMS. Y va a estar en una frecuencia de 60 Hz. Entonces, obviamente, para que estos tiristores en MATLAB puedan funcionar, nosotros debemos de conectarlo a los generadores de pulso que lo vemos acá en la parte superior izquierda. Está el pulso 1,4 y el pulso 2,3, que estos van a alimentar la parte de los tiristores 1 y 4 para el pulso 1,4 y el tiristor 2,3 para el pulso 2,3. Entonces, si nos damos cuenta aquí en la parte de phase delay, para el pulso 1,4, le ponemos 1 sobre 60 dividido para 4 más 1 sobre 60 dividido para 8. ¿Qué esto significa? El primero, 1 sobre 60 dividido para 4, viene a ser los 90 grados los 90 grados del ángulo de disparo, más el 1 sobre 60 sobre 8, que viene a ser los 45 grados. Con esto sumado nos da los 135 grados que habíamos dicho del ángulo de disparo para nuestro tiristor 1 y 4. Y asimismo para el tiristor 2 y 3 vamos a usar lo mismo, pero vamos a añadirle el 1 sobre 60 dividido para 2, que esto simula los 180 grados adicionales del ángulo de disparo con respecto al tiristor 1 y 4. Entonces, ya dejando definido todo esto y pasando a la parte de la simulación, vamos a ver en los scopes, eh, vamos a hacer que los scopes hagan 3 semiciclos de simulación para que podamos ver con más detenimiento las gráficas que nos va a mostrar este scope. Entonces, en el stop time vamos a poner 3 sobre 60. Con esto más a detalle lo va a explicar mi compañero Ángel Paquiza. Ok, bien. En este ejercicio de rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado con carga RLFEN, hemos especificado una resistencia de 10 ohmios, un inductor de 10 milihenrios y una fuente de voltaje de 100 voltios DC. Ok, cabe señalar que, como lo explicó mi compañero, que los tiristores tienen un voltaje directo de 0.8 voltios. O sea, cuando estos superen desde el cátodo hasta el ánodo, tengan 0.8 voltios, estos van a empezar a conducir. Ok, además tenemos que nuestra carga va a empezar con un ángulo de 100 voltios DC todo el tiempo. Esto lo vamos a visualizar en las gráficas. Ok, entonces vamos a correr, vamos a visualizar solo los 3 ciclos nada más. Okay.
Entonces nos vamos al primer scope. En este scope vamos a visualizar el voltaje de la fuente y el voltaje de la carga, la corriente de la fuente y la corriente de la carga. Ok, entonces vamos al primer layout. En el primer layout, en la curva amarilla representa el voltaje de la fuente y la curva azul representa el voltaje de la carga. Como podemos ver en la curva azul, esta empieza en 100 voltios debido a la fuente DC que se encuentra conectada en esta. Y luego cuando llega a los 135 grados, que en este caso es aproximadamente 6.267 milisegundos, el voltaje de la carga empieza a conducir por la carga, empieza a aumentar, ¿no? Bien, pero esto siempre y cuando el diodo haya tenido en el cátodo un voltaje mayor y que el ánodo mayor a 0.8 voltios, que en una diferencia entre esos voltajes haya 0.8 voltios. Bien, luego se tiene, como este es un rectificador de onda completa, todos los semiciclos deberían de estar en el lado positivo. Pero como podemos ver, tenemos voltajes negativos. Esto se debe al inductor, que cuando termina de cargarse, cuando termina de recibir voltaje de alimentación, empieza a descargarse y no tiene por ningún lado donde descargarse. Por lo tanto, se visualiza este voltaje negativo. Bien, luego de esto, cuando el ángulo de disparo de los piristores 2 y 3 llega a 135 grados, van a empezar a conducir en el semiciclo negativo. Asimismo, se puede visualizar el efecto de tener un inductor. En el caso de que tengamos solo una carga totalmente resistiva, este efecto no se va a ver y se va a ver totalmente la curva de la carga en el semiciclo, en el lado positivo. Ok, ahora en el segundo layout tenemos en amarillo el voltaje de la corriente de la fuente y en azul tenemos la corriente de la carga. Ok, en la corriente de la fuente podemos ver que esta solo aparece cuando el voltaje de la carga haya llegado al ángulo de disparo. Asimismo, mediante los tiristores se pueden ver que existe una corriente, permite el paso de la corriente y por lo tanto se puede visualizar la corriente de la fuente va aumentando y luego disminuyendo. Asimismo, el efecto del inductor permite ver este tramo adicional que indica la descarga del inductor. Asimismo, se tiene un ángulo de disparo de 315 grados en donde se visualiza al semiciclo negativo. Pero luego cuando mostramos la corriente de la carga, en este caso sí podemos ver que toda la corriente, en este caso de salida, es totalmente positiva. O sea, está siendo rectificada. Ok. Ahora vamos a visualizar todas las corrientes que se muestran en este circuito. Okay. En el primer layout tenemos la corriente de la fuente. Vemos el ángulo de disparo inicialmente en 135 grados y el otro ángulo de disparo en 315 grados. En el segundo layout vemos la corriente del tiristor 1 y la corriente del tiristor 4. Como estos tienen el mismo ángulo de disparo, la curva va a ser la misma. Ok, vemos que solamente se activan en dichos ángulos de disparo cuando son enviados. Ok, en el tercer layout vemos en el tercer layout vemos la corriente del tiristor 2 y 3. Estos tiristores solo se activan en 315 grados nada más. Esto debido al generador de pulso que le hemos enviado. Como el ángulo de disparo es 315, en dicho tiempo empiezan a conducir dichos tiristores. En la corriente de carga podemos observar que esta curva es la suma tanto de la corriente del tiristor 1, 4 con la del tiristor 2 y 3. Esto debido a que se trata de una rectificación y al final de cuentas se tiene que la corriente de la carga es la suma tanto de todos los tiristores, de toda la corriente de todos los tiristores. Ok, esto ha sido todo para la tarea de investigación 5.
que trata sobre la rectificación monofásica de onda completa totalmente controlada con una carga RLFEN. Muchas gracias.